Antes de las fuerzas políticas hablaron de estas cifras. De acuerdo a estos datos, el MAS bajó 7 puntos desde la última encuesta. Nosotros agradecemos el sostenimiento en el primer lugar que hace la gente de nuestra candidatura. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos, como decía rato antes, el veredicto final que va a ser el 18 de octubre. Juntos descendió 6,5 puntos. ¿A qué se debe esto? Estamos recogiendo el desgaste de ejercer el gobierno nacional, los errores que se han cometido y, por supuesto, estos ataques, este sabotaje de unos, esta tibieza y esta indiferencia de otros. Tenemos una elección abierta con un candidato del MAS en franco descenso, producto de los bloqueos inhumanos de agosto. Tenemos otro candidato inmóvil, congelado en el tiempo, que no se mueve ni arriba ni abajo. Comunidad Ciudadana, en cambio, solo bajó 1,2. En realidad nos hemos mantenido, eso está dentro del margen de error. Quienes no se han mantenido son la candidatura del MAS, que ha bajado 7 puntos, y la candidatura de Áñez, que también ha bajado 7 puntos. Esta elección nuevamente es una elección entre dos, entre Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo. En el análisis de estos resultados, los especialistas políticos hablan de una contienda solo entre dos candidatos. Hay dos competidores nítidamente posicionados, que son Luis Arce Catacora y Carlos Mesa. Sí. La candidatura de la señora Áñez, yo creo que se ha esfumado. Hoy en día es una participante, pero ya no la veo con probabilidades de éxito. Los indecisos también son tema de análisis. ¿Podrían ellos definir al ganador? De que va a ser una elección bastante peleada. Creo que al final vamos a ver si el boliviano va una vez más a las urnas y concentra su votación en más del 80%, como lo ha estado haciendo en el último tiempo en dos candidaturas, o es que va y definitivamente va a fraccionar su voto. Pero en este momento es algo que no podemos ver, porque las encuestas nos marcan un nivel demasiado elevado de indecisos. Con estas cifras, ¿es posible una segunda vuelta? Santa Cruz le va a restar una enorme cantidad de votos a Carlos Mesa, y ese es un problema, salvo que haya en el devenir de la campaña un traslado lineal, que puede ser posible porque los votos, cuando son extremos, pueden convertirse hacia el sector blando, pero cuando son votos blandos, difícilmente se transforman en voto extremo. Pero los votos válidos, que ese es un número y un porcentaje sobre el cual hay que detenerse, podrían señalar de que la segunda vuelta no esté presente. Así se va configurando el escenario político rumbo a las elecciones del 18 de octubre. ¿Las cosas podrían cambiar en estos 41 días que restan para los comicios? ¿Qué opina usted? Esa es la gran pregunta. ¿Será que se va a mover un poquito más este cuadro con relación a los porcentajes? Vamos a analizar en primer lugar justamente lo que ayer le habíamos mostrado y algo más con relación a esta primera encuesta con el analista económico, el señor Miguel Roca, a quien tengo el gusto de presentar esta noche. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Gracias, un gusto de estar en tu programa y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Un gusto tenerte con nosotros, Miguel, porque tú eres analista económico, conoces muy bien cómo se está moviendo la economía, no solamente en el país, sino también a nivel internacional. Vamos a hablar enseguida, por favor. Antes, veamos estos datos de nuestra encuesta, nuestra primera encuesta de ayer, estos datos nacionales, por favor, señor director, de cómo han quedado en esta primera encuesta los candidatos, por cuáles de los candidatos usted jamás votaría. Mire, estamos mostrándole otra variable. ¿Por cuáles de los candidatos usted jamás votaría? El 31,7% es por el señor Arce, 31,3% por Áñez, 38,5% por Camacho, jamás votarían por él. El 18,4% no votaría por Chi, tampoco el 18,1% por Mesa, ni el 17,6% por Quiroga, ni el 9,4% por Mamani, el 9,1% tampoco votaría por Bahía. Y en total tenemos los indecisos 18,7% con relación a esta variable. Ahora sí, a los resultados nacionales que le habíamos mostrado el día de ayer. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? De ahí estamos viendo, por Arce el 26,2%, por Mesa el 17,1%, por Áñez el 10,4%, por Camacho el 6,9%, por Chi votaría el 3,3%, por Quiroga el 2,5%, por Bahía el 1% y por Mamani el 0,6%. Miguel, a ver, este primer pantallazo, ¿qué te hace pensar? ¿Qué puedes decir?
Bueno, el número de indecisos es alto. Hay dos candidaturas cayendo y cayendo sistemáticamente, la de Luis Arce y la de Yanine Áñez. Cayendo. La de Carlos Mesa se mantiene en un nivel. Entonces, hablando estrictamente desde las posibilidades numéricas, sin hacer ningún juicio de valor político, digamos, pero desde las posibilidades numéricas, realmente podría darse el caso de que el MAS ganara en primera vuelta, o podría darse el caso de que Carlos Mesa gane en primera vuelta, o lo más probable es que haya una segunda vuelta, en cuyo caso los negativos de Arce, la oposición fuerte contra Arce, ya se tornaría totalmente en su contra y daría como ganador de la presidencia a Carlos Mesa. Eso creo que es lo que muestran los números en general de las encuestas, de las tendencias, de todos los estudios de opinión que hemos visto en los últimos meses. Bueno, como habíamos visto también, lo que tú dices es verdad, un 7% ha caído desde la encuesta de marzo del señor Arce, un 6,5% la presidenta Áñez, estoy reiterando, desde la encuesta de marzo. Don Carlos Mesa prácticamente se ha mantenido, ha caído un 1,2% más nada. Sin embargo, a ver, como dicen algunos analistas, hay que hacer un trabajo bastante intenso, 41 días, no sabemos si les va a alcanzar para lograrlo. Lo interesante sería que estas elecciones se puedan definir en una primera vuelta antes de ir a la segunda vuelta, ¿no? Bueno, estamos aquí para hablar de economía y quisiera comenzar con ese enfoque, hablar de, digamos, del proceso electoral, sí, desde el enfoque de la economía. Sí. La economía está en caída libre. El desempleo, nos mostró el INE que se triplicó del 4% al 12%, aproximadamente 300,000 personas se han quedado sin empleo por la pandemia. El Banco Central nos anuncia una caída del PIB superior al 6%, es una de las 3 caídas más fuertes en los últimos 100 años de nuestra historia, de los últimos 70 con seguridad, tendría que revisar de los últimos 100. Sí. Entonces esto nos plantea, y lo que estamos viendo es que estamos en un gobierno dual. El MAS controla el poder legislativo, el poder judicial, Juntos controla el gobierno, ambos están en candidatura y no coordinan y ya han perdido la posibilidad de coordinación entre ellos, han perdido la posibilidad de coordinación con los sectores económicos, sociales y políticos a los que van dirigidas las medidas. Y veamos lo que está sobre la mesa. Una ley de diferimiento de pagos que al final a regañadientes la señora Áñez promulgó, pero que venía, digamos, desde el legislativo. Ahora lo quiere reglamentar, los demás le dicen que no puede. Está en entredicho el bono. La señora Áñez planteó un bono de 500 bolivianos de salud. Arce Catacora salió, no, va a ser de 1,000 y se va a llamar bono contra el hambre, y está ahí el status quo. Con ello la aprobación de créditos externos para luchar contra el COVID y para reactivar la economía. Ahora está en entredicho también desde el punto de vista judicial el tema de transgénicos, que tiene jaque al agro en gran incertidumbre. La presidenta y candidata Áñez aprobó este tema con decreto, realmente transgrediendo su mandato de gobierno de transición y probablemente también la ley, porque esto debe ser reglamentado por ley. Esto está yendo al Poder Judicial, controlado por el MAS, pero también las noticias de hoy es que el MAS tiene listo una ley prohibiendo los transgénicos. Entonces estamos viendo, Miriam, que todos los temas que sí, ciertamente, y me olvidaba, el tema de la devolución de aportes, entre muchos otros, ¿no? La ley de alquileres, todos los temas que tienen que ver con la economía, con la reactivación, con el empleo, están entre juntos y más, cada uno con su agenda, cada uno con su lógica, sin la más mínima, no sé si voluntad, pero capacidad de coordinación, y eso nos tiene a la economía estancada y en caída libre. Entonces, desde el punto de vista netamente de la economía, en cuanto antes emerja un gobierno sólido de las urnas, mejor.
Y si es una segunda vuelta, pues nos ahorramos el costo, perdón, si es en primera vuelta, nos ahorramos el costo de una segunda vuelta, pero sobre todo, yo creo que es mucho más importante, nos ahorramos 2 meses de prolongar esta agonía en la que está nuestra economía y el empleo. Eso no cabe duda que lo que mejor le puede pasar a la economía es que esto se define en primera vuelta. Bueno, a ver, hoy he leído el informe Milenio que dice qué es lo que nos está faltando y lo que necesitamos, y cada vez es menos: la unidad política primero, autoconfianza social, eficacia estatal. Y lo que tú dices es verdad, ¿no? A nivel mundial, la economía está afectando prácticamente a todos los países. Prácticamente todos los países se han endeudado, unos más, otros menos, todos han contraído créditos internacionales de estas instituciones globalistas, ¿no es cierto?, como el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esto, ¿cómo nos deja a nosotros como país? Porque está creciendo, por un lado, la deuda interna y también la deuda externa, Miguel. Bueno, apenas estalló la pandemia, resultó claro para todos los gobiernos y todos los países y todos los economistas de que se estaba dando un shock simultáneo de oferta y de demanda, y que ambos requerían en algunos países más de uno y menos de otro, o primero uno y después otro, pero al final oferta y demanda se han visto bastante afectados, y es sabido que todos necesitan inyectar dinero a sus economías, tanto al sector productivo para reponer la oferta, y desde el sector, digamos, de la demanda para incentivar y estimular el consumo. Entonces, inmediatamente la comunidad internacional se dio cuenta de esto, y organismos multilaterales como Banco Mundial, como Fondo Monetario y muchos otros, se pusieron a la tarea y dijeron, bueno, aquí están los fondos para ayudar a los países. Inmediatamente los países comenzaron a, concursar por decirlo de alguna manera, por esos fondos. El tema es que a nosotros nos está dejando el tren, porque nos agarró en una transición que se ha convertido en carrera electoral, un gobierno dual, como acabo de describir, desde el legislativo y desde el ejecutivo. Entonces eso nos está causando un enorme perjuicio, y casi que se podría decir que el MAS parecería que está deliberadamente torpedeando la economía. La torpedea bloqueando créditos, la torpedea generando leyes inconsultas que afectan al sector financiero, como el diferimiento de créditos. No digo que sea intrínsecamente mala, pero si no la consultas y la lanzas así, sin ningún tipo de coordinación con el Ejecutivo, como está ocurriendo, entonces tampoco se reglamenta, tampoco aplica, y eso hace que no lleguen fondos en créditos a los sectores productivos, especialmente a los microcréditos, a los sectores más vulnerables. Entonces estamos en una situación muy dura, y con los créditos otros países están llevando la mayor tajada de la torta, y nosotros estamos en nuestras discusiones internas en vez de ver cómo reactivar la economía y cómo aprovechar lo que el mundo nos ofrece en esta pandemia. Creo que, utilizando lo mismo que tú has dicho, ese mismo término, torpedearse, creo que ambos están torpedeando, ¿no? El Ejecutivo contra el Legislativo, el Legislativo contra el Ejecutivo. Pero en medio de esto viene esta política de asistencia social, como es el pago de los bonos, estos créditos internacionales para pagar bonos. ¿Hasta qué punto van a mover esto la economía del país? Es decir, ¿se puede solventar con más créditos? Hoy ha anunciado el ministro de Economía un nuevo crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. No sabemos todavía qué monto será, pero ahí está. Bueno, ciertamente, como decía, en un shock de oferta y un shock de demanda, tienes que atender ambos. Para ponerlo en su forma más simple, la oferta la estimulas dándole créditos blandos, apoyo a los productores. La demanda la estimulas poniendo dinero en los bolsillos de los consumidores, y hay muchas maneras de hacerlo. Los bonos son una de ellas, además que se vienen utilizando desde hace muchísimos años, desde los años 90, en muchísimos países del mundo, prácticamente todos los países del mundo, en particular, digamos, los países en vías de desarrollo. En economía esto se llama transferencias condicionadas, porque son transferencias del gobierno a las personas que cumplan ciertos requisitos, cierta condición, que sea madre joven, o que sea un estudiante, o que sea un anciano, o que sea una persona con discapacidad. En fin, hay muchos criterios para
para establecer este tipo de transferencias condicionadas, ¿no? Entonces, el problema es no hacerlo dentro de una lógica integral de reactivación económica, y eso es lo que definitivamente no está ocurriendo, y ciertamente no se recupera una economía solo a punta de bonos, porque alguien, tiene que salir de alguna parte el dinero, y si te lo puedes prestar, algún momento también lo tienes que pagar, entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora te voy a mostrar un cuadro que justamente sale también de la encuesta que ayer le hemos presentado, y dice la pregunta, a ver, en su opinión actualmente, ¿cuáles son los 3 principales problemas del país? Y mira lo que ha salido. No sale el tema de la economía, sale el tema de atención. La desatención de la salud al sistema de salud para enfrentar la pandemia es la principal preocupación del boliviano, ocupa un 67%. Luego viene la crisis económica, la situación económica con un 62%, casi cerca, ¿no? Después viene el desempleo como tercera preocupación con el 36%. Indecisos obviamente un 47%, pero algo que me llama la atención en medio de esto, porque nosotros pensábamos que lo principal, lo que más les iba a preocupar a todos era el tema de la economía, esta crisis económica en la que estamos ahora. Hay una desaceleración y lo sabemos. ¿Cómo va a quedar el PIB? No lo sabemos. ¿Cómo van a quedar las reservas internacionales? Tampoco. Pero dentro de todo esto, realidad, ha aumentado el desempleo, ¿verdad? Realidad también que parte de esa gente que ha quedado sin trabajo ahora está aumentando ese grueso de gente que está dentro de la economía informal. Exacto, y fíjate, llama la atención, recordemos hace un año, digamos, en el primer lugar de la preocupación de la gente, recuerdo, estaba la corrupción. Sí. Y fíjate, la corrupción no es que haya bajado, pero ha bajado, digamos, en la preocupación de la gente, porque la gente, y lo vivimos todos, le preocupa algo muchísimo más urgente, que es la salud, sobre todo no contagiarse con el COVID, y la gente que está enferma, el COVID como que ha desplazado a todo el sistema médico, y entonces la gente que tiene otras dolencias, otras enfermedades, tampoco está pudiendo ser atendida. Es perfectamente entendible. Y lo otro, fíjate que los otros 2 puntos son crisis económica y desempleo, porque al fin de cuentas la crisis económica es la falta de empleo, o visto de otra manera, la falta de ingreso. Esos 2 temas, ¿no? La salud de las personas y sus familias, y el ingreso de las personas para atender las necesidades de sus familias, es obviamente lo que tiene muy preocupada a la población. Y por eso digo que en este gobierno dual, en el que nos agarró una transición con la pandemia, con una candidatura o con las elecciones, tienen a la economía a la deriva. Por eso insisto, lo mejor que le podría pasar al empleo, a la economía, es que esto se resuelva en primera vuelta y no prolongar 2 meses más la agonía de la economía y del empleo, que tiene una estrechísima relación con la atención a la salud. Miguel, gracias por haber conversado con nosotros. Por lo menos hemos hecho una introducción al tema que enseguida vamos a estar debatiendo con 2 representantes de 2 fuerzas importantes. Gracias, Miguel, será hasta una nueva oportunidad. Un gusto, Miriam. El analista económico Miguel Roca con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida seguiremos hablando de los créditos internacionales y por supuesto de estos bonos, asistencia social para la población. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Se deberían mejorar? ¿No? ¿Qué pasa con los créditos? Aguárdenos, ya volvemos. Esta noche nos acompaña el señor Manuel Saavedra, que es vocero de Juntos. Lo presentamos, por favor. Saavedra, ingeniero agrónomo, fue concejal municipal y es el actual vocero por la agrupación política Juntos. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam, gusto de saludarla. Un gusto. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos ven. Muchas gracias. También tenemos esta noche la presencia a través del Zoom del señor Omar Yugra, que es vocero del MAS y además candidato a diputado. Omar Yugra, licenciado en Economía, trabajó en Impuestos Nacionales en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es docente y seminarista. En 2018 asumió el cargo como viceministro de Pensiones y Servicios Financieros hasta noviembre de 2019. Actual candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo. Señor Yugra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam. Un gusto estar en el programa. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo a través de Bolivisión.
Muchísimas gracias. Hoy queremos debatir justamente con relación a los créditos que está recibiendo el Estado, aquellos créditos que está anunciando el gobierno, créditos que quizás por parte de la Asamblea Legislativa algunos no están siendo aprobados. Realmente se ha convertido como en la manzana de la discordia. Lo cierto es que en medio de aquello se habla de que estos créditos son para mayormente bonos de ayuda social a la población. A ver, me gustaría comenzar con Manuel, por favor. Manuel, a ver, me gustaría que tú des la posición que tienes Juntos con relación a esto, porque se habla que es una política de asistencia social. Sin duda alguna, debemos ser el único país en el mundo, en el planeta, en el que hay recursos disponibles para luchar contra el coronavirus, para reactivar la economía, y que por un tema político esos recursos están siendo bloqueados. Lastimosamente, la estrategia del masismo de bloquear las calles en noviembre y impedir que pasen los alimentos pasó a una segunda fase de bloquear los recursos que llegaron para luchar contra el coronavirus. Y lo venimos sufriendo desde hace varios meses hasta el día de hoy, que aparentemente dieron las señales que los iban a aprobar, pero no lo hicieron. No lo hicieron y son recursos que están ahí, que están parados, inclusive algunos con riesgo de perderse. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad política de perjudicar. Pero el masismo tiene que darse cuenta que al no aprobar estos recursos, este dinero que está listo para ser utilizado inclusive para pagar un bono, no le hacen daño al gobierno de Yanine Áñez ni a Yanine Áñez. Están haciendo daño a la gente, perjudicando a los ciudadanos que no tienen la posibilidad de mejorar el sistema de salud, de reactivar la economía en función de utilizar esos recursos. Esa asamblea que en este momento está empeñada en bloquear los recursos, cerca de 9 créditos, cuando el MAS era gobierno, Miriam, aprobaron cerca de 230 créditos, solo levantando la mano, sin preguntar nada. Es decir, aprobaron créditos en un momento que el país no necesitaba endeudarse. ¿Sabe para qué? Para construir palacios, para construir edificios elefantes blancos como la sede UNASUR, para construir ingenios donde no hay caña de azúcar, para construir plantas de urea lejos de donde se produce alimento y cerca de donde se produce droga, para cosas que no traían beneficio directo a los ciudadanos. Y lastimosamente, ahora que hay cerca de 9 créditos que van a permitir reactivar la economía, luchar con mejores condiciones contra esta enfermedad, no les da la gana aprobarlos por un tema político. A ver, me gustaría escuchar también la posición de Omar Yusra con relación a estos créditos. Hace algunos instantes el economista Miguel Roca decía que no son del todo favorables, es decir, bono tras bono. ¿Cómo lo ve usted? A ver, Miriam, es importante que la población conozca desde una perspectiva netamente económica el por qué estamos en esta situación de los créditos. Me permito mostrar este cuadrito que muestra básicamente la composición de los ingresos en el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Cómo el presupuesto era tan pequeño, pero ha pasado a este nivel. Y aquí viene el tema. Tanto empresas como la recaudación tributaria generan el 82% de los ingresos del país. Algo que no sabe no sabía el anterior ministro de Economía, el señor Parada, y seguramente tampoco conoce el señor Ortiz, de que este 82% servía para financiar todos los proyectos de inversión que se realizaron en el país, principalmente en infraestructura, pero también las políticas sociales que se han llevado adelante, como la renta dignidad, el bono Juancito Pinto o el bono Juana Zurduy. En noviembre del año pasado, este 82% que se generaba a través de esas dos fuentes de financiamiento se paraliza. Dejan de pagar proyectos de inversión, ¿no? Por un lado, se paraliza la economía. Segundo, en materia de recaudación tributaria sacan más de 21 normativas entre decretos supremos y resoluciones de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, donde paralizan el tema de los impuestos. ¿En beneficio de quién? Principalmente de las empresas grandes, y sabemos de qué tipo de empresas también. Por otro lado, en el caso de las empresas públicas, los ministros de ese momento empiezan a hablar, incluyendo gerentes y presidentes de empresas, como el caso de IPFB, donde empiezan a decir, están quebradas, no hay ingresos, etcétera, cuando las empresas habían generado hasta el año pasado 3.526 millones de bolivianos en utilidades, ¿no? Entonces, vuelve esa lógica de los años 90, donde las empresas públicas no deben participar en la economía.
Pero además sobre esto, Miriam, algo muy preocupante sinceramente para los próximos años, que en desmedro de los ingresos del pueblo boliviano firman una adenda al contrato de venta de gas con el Brasil. Esta adenda implica de que los volúmenes de comercialización de gas, que antes estaban como mínimo en 24 millones de metros cúbicos día, lo bajan a 14 millones de metros cúbicos día. Encima de eso, hay una cláusula que se denomina fuerza mayor. Eso implica que cuando Brasil así lo defina, no nos va a comprar gas. Ya no hay el take or pay que había con el anterior contrato. Sobre eso, además, resulta que el costo del transporte, que antes lo pagaba Petrobras, ahora lo va a pagar el pueblo boliviano, ¿no? Imagínate tú que con simplemente esa adenda, que está ligada al tema de yacimientos, una de nuestras principales empresas a nivel nacional, vamos a perder millones de dólares. Entonces, en este ámbito, tanto de recaudación tributaria como la disminución de los ingresos de las empresas estatales, llegamos aquí nuevamente a los años 90, a los años de principios del siglo XXI, donde volvemos a extender la mano para créditos, ¿no? Es por esta razón que llegamos a los créditos. Ahora, lo que dice el señor Saavedra es incorrecto. Durante este tiempo se han ido aprobando diferentes créditos. Están los ejemplos de la KfW, los créditos con Italia, los créditos con la CAF, etcétera. Se han ido aprobando diferentes créditos y hasta ahora no vemos tampoco resultados por parte del gobierno. Los últimos créditos, que es el tema de discusión, lo que nosotros hemos visto es que los contratos no se refieren en ningún lado al tema de bonos. No se refieren en ningún lado específicamente al tema del bono salud. No se refieren al tema de la pandemia. No dicen cuántos respiradores van a comprar, no dicen cuántas pruebas van a adquirir, ni tampoco insumos de bioseguridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con todo gusto, yo les puedo mostrar algunos datos también. Permítame. Nos da respecto a cómo se ha desarrollado este tema, pero lo fundamental es conocer de que producto de la mala política económica antes de la pandemia y también producto de lo que ha surgido en estos meses, hemos llegado a esta situación. Y estamos hablando de estos créditos que no son los más beneficiosos para el país, principalmente en lo que corresponde al Fondo Monetario Internacional. Le pido un favor, vamos a pasarle esta vez el micrófono y la cámara a Manuel para que él pueda también ver de qué forma tú nos muestras qué es lo que ha pasado. Una cosa es lo que estamos viviendo ahora en medio de la pandemia, otra cosa es lo que se vivió hasta el año pasado con el gobierno del movimiento al socialismo. Manuel. Sin duda alguna, es diferente, pero... Un favor, tengo un cuadro que queremos que tú lo veas, por favor, para que lo vayas interpretando y se lo cuentes al país, para que tú nos expliques porque tú mismo nos has mostrado aquello. Sin duda alguna, todo está relacionado con lo que ha pasado en los últimos 14 años y eso se ha reflejado en el tema del sistema de salud. Pero mire usted este cuadro, Miriam. Aquí está la irresponsabilidad del masismo. Ahora no quieren aprobar créditos para luchar contra el coronavirus, para reactivar la economía, pero sí levantando la mano, sin revisar nada. Aprobaban créditos de 953 millones de dólares para hacer una planta de urea lejos de donde se produce alimento, cerca de donde se produce droga, y en este momento es deficitaria. La planta Gran Chaco, 680 millones de dólares. ¿Sabe cómo está esa planta en este momento? Operando al 20% de su capacidad. Ingenio San Buenaventura, 270 millones de dólares, quebrado. Sede de UNASUR, 50 millones de dólares sin uso. Aeropuerto de Chimoré, 34 millones de dólares sin ingreso. Eso es hacer una buena gestión. Eso es ser responsable con el uso irracional, con el uso de los recursos, con los créditos que se tenían que aprobar. Esa asamblea masista que en este momento bloquea esos recursos, ¿sabe por cuánto endeudó el país? Por más de 17.000 millones de dólares. Los créditos que el señor comenta que aprobaron no llegan ni al 10% de los recursos disponibles que hay en estos momentos para reactivar la economía y luchar contra la enfermedad. A ver, Omar, usted ha sido autoridad en pensiones, pero también conoce bastante de cómo se ha manejado la cartera de economía. ¿Qué explicación tiene a esto? Mire, es claro que este tema lo manejan de manera muy política
porque hay un claro desconocimiento de la materia económica. Simplemente voy a mostrar este datito, querida Miriam. Esto no es un invento mío, es un reporte del Banco Central de Bolivia. La deuda externa, 11.287 millones de dólares. Acaba. 11.200 millones de dólares. Lo estamos viendo. Reporte del Banco Central. El señor decía 17.000 millones. ¿Dónde está ese dinero? Es muy curioso que manejen cifras sin conocer y sin documentos. Este es un reporte del Banco Central del informe de deuda externa que tiene el Estado, todo el Estado. 11.000 millones. Es la deuda que se ha generado en estos años. Pero hay que conocer bien estos temas, querida Miriam, y también la población, porque no podemos dejarnos engañar con este tipo de cosas. Lo que se ha hecho durante estos 14 años en materia de ingresos es que hemos nacionalizado los recursos naturales, hemos destinado esa plata a la industrialización, hemos destinado esa plata a la construcción de carreteras, hemos destinado esa plata a las políticas sociales y también al tema de la política salarial, etcétera. ¿Qué ha sucedido? Durante el mes de noviembre, como paralizan la economía, empiezan a caer los ingresos y entramos a esto de la deuda externa. En el mes de febrero, diferentes autoridades salen a los medios de comunicación a decir que se está prestando plata de diferentes organismos. Mira, este es el nivel de deuda que el movimiento al socialismo ha dejado, 28% del Producto Interno Bruto, redondeando, porque al mes de octubre estábamos alrededor del 27%. Si continuamos endeudándonos como lo está haciendo este gobierno, en los pocos meses que lleva de gobierno, vamos a llegar alrededor del 38% del Producto Interno Bruto, es decir, solamente a 2 puntos de lo que establece el límite de deuda a nivel de los organismos internacionales. A ver, permítame. Estamos poniendo en juego no solamente los ingresos de los próximos años, sino también la sostenibilidad del país frente a la comunidad internacional. Manuel, generemos debate. Si es que tú no estás de acuerdo con esto, me gustaría que también se lo digas al señor Yujra. El propio señor Yujra se complica y hace una confesión. ¿Quién elevó el endeudamiento al 28%, casi al 30%? El MAS. Fueron ustedes, por Dios. Ahora dicen que vamos a llegar al 40% en una pandemia donde se necesitan los recursos para sanar a la gente, para reactivar la economía, para crear empleos, para protegerlo. El tope de la deuda está alto porque ustedes lo endeudaron al país, le mostraba hace poco, edificios, elefantes blancos, museos, cosas innecesarias. Pero tengan un poco de sensibilidad social. El daño se lo están haciendo al país. En este momento se necesitan recursos para que la gente tenga mejores condiciones, pero a ellos no les da la gana. Heredamos un sistema de salud desastroso, abandonado por todos los años que fueron gobierno. Prefirieron construir canchas y no hospitales, y ahora que está en sus manos liberar recursos para que mejoremos las condiciones de la salud, no lo hacen porque no quieren y vienen con tecnicismo. Pero aquí la situación es sencilla. Necesitamos recursos para curar a la gente y ustedes no lo quieren hacer. ¿Por qué? Por un tema político. Porque no les interesa la salud, porque no les interesa la gente. Lo único que les interesa es el poder. Bloquearon el país durante más de 10 días y la gente murió por falta de oxígeno. ¿Qué falta de sensibilidad es esa? ¿Cómo pueden ustedes tener cara en este momento para todavía tener argumentos y poder explicar esas situaciones? Omar. Nuevamente, Miriam, y obviamente el señor Saavedra no conoce, la deuda que teníamos cuando recibimos el país estaba por encima del 50% respecto al Producto Interno Bruto. Con lo que hicimos crecer los ingresos a nivel nacional, la relación deuda-producto bajó al 27-28%. Es muy lamentable que el señor Saavedra no conozca estos datos. Así hemos sido la segunda economía con la menor deuda de la región. Y yo no hablo con simplemente argumentos políticos ni eslogans de algunos partidos. Y acá tengo un gráfico.
Si ustedes ven, esto es del mes de septiembre del año pasado, publicado en El Deber. ¿Qué es lo que dice? Bolivia, estábamos con cerca del 25%. El resto de los países estaban por encima del 30%, del 42%, excepto el tema de Brasil. Eso es lo que se ha manejado el tema de la deuda. Y es lamentable que el señor Saavedra no conozca estos aspectos, que él lo llama técnico, pero es que en economía tenemos que manejar las cosas de manera técnica, con conocimiento, con experiencia, no solamente repitiendo eslogans ni llevándolo al ámbito político. Nuevamente, con documentos, yo le pregunto al señor Saavedra, acá tengo una fotocopia de uno de los contratos de crédito, específicamente con el BID. Si el señor Saavedra conoce, yo le pediría por favor que me diga en qué página del contrato establece que los recursos están yendo al COVID. ¿En qué página del contrato dice que los recursos van a ir para el bono salud? Yo le pediría por favor, como conoce el señor, tengo acá y con todo gusto yo les muestro. Un favor, les pido, Manuel, aguanta un poquito, vámonos a una pausa y tu respuesta para cuando volvamos, por favor. Hoy en este debate están debatiendo, vale la pena reiterar, los representantes y voceros, tanto de Juntos como de MAS, por los créditos internacionales, por los bonos. Y le toca esta vez a Manuel Saavedra de Juntos responder a la pregunta que le hizo Omar Yurra del MAS. ¿Tiene respuesta, Manuel? A ver, el señor se refiere al crédito 689, quebrado 2019, redes de protección social de emergencia para la crisis del COVID. ¿Estamos bien? No, el 731, Banco Interamericano de Desarrollo. Del BID. Es del BID. Así es. La pregunta es... La pregunta... también es del BID. A ver, Omar, ¿puedes recalcar, por favor? Pero yo le quiero mostrar al señor, ¿usted sabe qué es esto? Ese es el que le estoy hablando, señor. El 731, el que acaba de mostrar. El anterior, exacto. La primera hoja. Esos dos créditos, ¿sabe para qué son? Usted sabe. Sí, son para reponer el gasto que se ha hecho pagando más de 11 millones de bonos y para pagar el subsidio a los servicios básicos. Y ahí está la principal mentira del masismo. Y lo quiero explicar en fácil para que la gente lo pueda entender. El MAS anuncia que iba a viabilizar 2 créditos, pero lastimosamente con esos 2 créditos no se pueden pagar los bonos. ¿Por qué? Porque ya tienen un objeto determinado y la Asamblea no tiene la potestad de cambiar el objeto a un crédito. Y se lo voy a poner en sencillo para que la población lo pueda entender. Es como cuando usted va a un banco y solicita un crédito para vivienda. Cuando el banco le va a hacer el desembolso y le va a dar la platita para que usted construya su casa, si en ese momento usted le dice al banco, ya no quiero esa plata para construir en mi casa, quiero comprarme un vehículo, el banco le va a decir, señor, este dinero está destinado para construir vivienda, no para construir vehículos. Si usted quiere comprarse un vehículo, tiene que solicitar otro crédito. De los 9 créditos pendientes, por esos más de $1.000 millones, solo hay 2 que permiten la modificación o son flexibles en el objeto, que son el crédito del FMI, que no quieren aprobarlo, y el de la CAF. Los 2 que han aprobado en diputados y ni siquiera en senadores, porque solo lo aprobaron en diputados, no pueden cambiárseles el objeto, no pueden ser utilizados para otra cosa. Entonces, en eso también mienten. Han aprobado algo que no sirve. Es más o menos como cuando su hijo le pide permiso para ir a cenar y usted le da permiso para ir a cenar, pero no le da dinero para que pague la cuenta. ¿Tiene algún sentido que vaya a cenar? Han aprobado una ley que establece la aprobación de estos créditos para el pago de bonos, pero no el dinero, porque no se lo puede utilizar para pagar los bonos. A ver, Omar, ¿por qué no aprobar el crédito del Fondo Monetario Internacional? Por 3 razones fundamentales, Miriam. Y voy a entrar también a responder lo que señalaba el señor Saavedra. Documentos del Fondo Monetario Internacional. Estos 3 documentos son, primero, una nota de prensa que saca el directorio del Fondo Monetario Internacional, donde indica que se va a dar los recursos, pero habla de los compromisos que asume este gobierno en relación al tema de la disminución del déficit y la balanza de pagos.
En buenos términos, eso significa reducción de sueldos, reducción de inversión pública. El otro tema es relacionado al tema de la devaluación. Segundo documento es el informe del staff del Fondo Monetario Internacional, es decir, del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, donde dice de que estaban de acuerdo en que se mantenga el tipo de cambio durante la pandemia, pero una vez saliendo de eso, se flexibilice el tipo de cambio. Nuevamente, en buenos términos, eso significa devaluación. Tercer documento, Miriam, y está acá justamente, y cualquier persona que quiera verlo, lo puede descargar de la página web del Fondo Monetario. La carta de intenciones que manda este gobierno, firmado por el exministro Parada, conjuntamente el presidente del Banco Central de Bolivia, donde se comprometen a la disminución del déficit. Y no solamente este año, hablan de las políticas del año 2021, del año 2022. Entonces, no solamente se trataba de un crédito, se trataba de condiciones condiciones de política económica que estaban por encima del mismo crédito. A ver, ¿qué responde? Un segundo elemento es la normativa que no cumple. Eso que manifiesta el señor es mentira, no mienta, y lo desafío. Por favor, Miriam, llame a algún representante del FMI y que explique, puede explicarlo en su programa, no habían condicionamiento. Es como que yo le diga al señor, le recomiendo que mañana no use lentes. Va a depender de él si los usa o no. No mientan. Y por favor, Miriam, ojalá usted pueda llamar a algún representante de esta institución para que lo pueda aclarar. Porque están mintiendo. Y cuando habla de déficit fiscal, por favor, pero claro que hay que disminuir el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es como cuando usted gana 2.000 bolivianos de sueldo, pero gasta 5.000. Va a ser imposible que usted llegue a completar el mes porque le va a faltar dinero. El MAS dejó un déficit fiscal, un hueco en la economía de más de 18.000 millones de bolivianos cuando huyeron por el fraude. Y contra eso hay que luchar y hay que trabajar y hay que ser lo más eficientes posible, y por eso hay que disminuir el déficit fiscal. A ver, Omar, ¿qué nos estás mostrando, por favor? ¿Qué dice ahí? Precisamente es uno de los documentos. Y es extraño que el señor siga con ese discurso político cuando acá tengo documentos. Dice, las autoridades se comprometen a alcanzar un déficit fiscal sostenible en el mediano plazo. Eso, no podemos engañar a la población. Eso significa reducción de la gente. Eso significa botar gente a la calle. Eso significa disminuir inversión pública. Y los ejemplos son claros, Miriam. Fíjate lo que ha sucedido en Argentina. Fíjate lo que ha sucedido en el Ecuador. Esas son las recetas cuando se aplica este tipo de créditos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no podemos engañar a la población. El señor puede llamar al Papa si gusta, pero acá están los documentos. Y además, la carta de intenciones que lo firma el señor Parada con el presidente del Banco Central, también dice, el gobierno de Bolivia tiene la intención de mantener un diálogo abierto con el Fondo Monetario para evaluar más a fondo las soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos. Eso es devaluación, Miriam. Manuel. Sigue mintiendo. Y por favor, Miriam, ojalá usted pueda convocar e invitar a alguien de esta institución para que aclare estos temas. Pero mire usted, cuando hablamos de déficit fiscal, hay que disminuir. ¿Por qué? Porque hay que ser eficiente. ¿Qué significa disminuir el déficit fiscal? Ser transparente, no seguir gastando en elefantes blancos, en museos, en palacios para los emperadores. Ahora, en obras que no funcionan. Estamos hablando de un crédito de 327 millones de dólares para Bolivia, como el directorio del Fondo Monetario Internacional lo había anunciado, ¿no es cierto? Ahora yo pregunto, y te pregunto, Manuel, ¿por qué siempre con el Fondo Monetario Internacional? Porque sí han hablado del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué siempre con el Fondo Monetario Internacional? No es solo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero en esta oportunidad se está hablando de este monto específico del Fondo Monetario Internacional, que son los 327 millones de dólares. Son dos créditos, Miriam. El de la CAF y del Fondo Monetario. Correcto, el de la CAF y el del Fondo Monetario Internacional. El de la CAF son de 350 millones y este sería de 327 millones de dólares.
Correcto. Pregunto otra vez. Pregunto nuevamente, ¿por qué insisten con agarrar este crédito del Fondo Monetario Internacional? Es solamente para saber. Porque son los dos únicos créditos que tienen flexibilidad para modificar el objeto. Los otros créditos no permiten ser usados para otra cosa. De esos dos créditos son de los únicos con los que se pueden pagar los bonos. Que no importa cómo se llame, porque estamos hablando en este momento que los masistas decidieron viabilizar el pago de bonos, pero no aprobaron los únicos dos créditos con los cuales se puede pagar este bono porque son flexibles. Era como el ejemplo que yo le di hace poco del crédito de vivienda y que se quiera comprar un vehículo. No se puede cambiar el objeto de un crédito. Hay dos créditos que tienen esa flexibilidad y por los cuales se podrían pagar los bonos. Y en este caso son el de la CAF y del Fondo Monetario Internacional. Justo los que no quieren ni tocar ni quieren aprobar, porque al final siguen mintiendo. Dicen que van a pagar, están de acuerdo con los bonos, que van a viabilizar, pero no aprueban los créditos que tienen que aprobar. Omar. Miriam, no me ha respondido el señor Saavedra en qué parte del contrato dice que sus recursos van a destinarse a la pandemia, van a destinarse al tema de equipos, el tema de pruebas, el tema de insumos, o finalmente el tema del bono salud. No me ha respondido, pero yo tengo acá nuevamente, es parte de lo que hablaba hace un momento. Miren, este crédito del BID, por ejemplo, es para reembolso. Eso significa que son recursos para reponer lo que ya han gastado, ¿sí? En esta parte habla de la renta dignidad, algo que me llama poderosamente la atención. La ley 3791, Miriam, establece que como únicas fuentes de financiamiento es el IDH y los dividendos de las empresas públicas, ¿sí? En ninguna parte habla de crédito, pero acá están colocando como uno de los gastos, está pintado de amarillo, ¿no? De los 450, 405 lo estaban destinando para renta dignidad. Pregunto, ¿no hay plata en la renta dignidad en este momento para que tengamos que financiar esto? Porque ya es conocido de que en ningún lado del contrato habla de otro tipo de gastos. A no ser que en este momento el señor Saavedra me diga, mira, en la página X dice con claridad, estos recursos se están destinando para X, Y, Z. Este crédito es un reembolso, es plata para reembolsar lo que ya han gastado. Les pido... Lamentablemente acá mezclan papas con cebollas y de paso meten a la renta dignidad. Les pido unos segundos, por favor, para que continuemos con este debate. Ya nos queda poco tiempo, pero también tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. A ver, Manuel, te he hecho una pregunta, Omar, pero me gustaría, por favor, no sé si por responder por ti, pero sí voy a decir algo. Hay un comunicado que ha sacado el 12 de abril, o el 17 de abril, el Fondo Monetario Internacional, señalando de que el directorio ejecutivo estaba dando esta asistencia que va a ayudar a Bolivia para requerimientos urgentes de gastos médicos y medidas de ayuda para preservar los gastos de protección social. Dejando de lado este tema, pero sí me gustaría que tú me digas, ¿realmente este dinero o estos fondos han servido de algo? Miriam, estos bonos. Y solo le voy a responder leyendo a qué se refiere el crédito y qué entendemos por eso. Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus. Eso es muy difícil de entender. La gente necesita ayuda, necesita recursos. Tal vez usted no los necesita, porque tiene la suerte de haber sido funcionario público, creo que 20 años y ha recibido un buen sueldo. Pero hay gente que no tiene su suerte, señor. Y eso sí, esa gente sí necesita el bono, sí necesita recursos para tener un mejor sistema de salud que ustedes abandonaron durante todos los años que fueron gobierno. Pónganse un poquito la mano al pecho. Esta es la falta de sensibilidad. Y claro, estamos en problemas económicos porque, como le decía, aparte que endeudaron al país, como ya le comentaba con los créditos, dejaron un déficit fiscal y un hueco en el sistema financiero de 18.000 millones de bolivianos cuando se fueron. Luego de eso viene la pandemia. Durante la pandemia se han pagado más de 11,5 millones de bonos, nunca antes en la historia. Se ha tenido que subvencionar servicios básicos, porque se necesitan. Se ha mejorado el sistema de salud, se han triplicado las camas de terapia intensiva, se han contratado más de 8.000 ítems en salud. ¿Y dónde cree que va a salir ese dinero? Si ustedes construían canchas en lugar de hospitales.
Porque el gobierno tiene que ser responsable y solucionar en meses lo que ustedes no hicieron en años. O es muy difícil de entender eso. A ver, quizás en el siguiente tema ustedes se pongan de acuerdo, o tal vez no sé. El tema de los aportes a las AFPs, porque ya hay una gran cantidad de personas que están pidiendo que se les devuelva los aportes en determinada cantidad. Algunos quieren incluso el 100%, pero bueno, como decía Omar, o Manuel en este caso, la gente necesita ayuda, necesita recursos. Le pregunto, Omar, a ver, ¿echar mano al fondo de pensiones podría afectar nuestra economía? Un minuto, por favor, para su respuesta, porque ya estamos al cierre. Antes de entrar a ese tema, Miriam, es importante reconocer de que ante la falta de claridad con esos contratos de crédito, lo que se hizo es más bien, viendo la necesidad de la población, el crear el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos. Y se ha aprobado la ley. Lamentablemente el Ejecutivo lo ha devuelto, no ha querido promulgar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y por otro lado, los recursos del Fondo Monetario Internacional, por si acaso, Miriam, ingresaron al país sin autorización de la Asamblea Legislativa. Es algo muy, muy peligroso. Muy bien. Hablemos de las AFPs. El tema de tu pregunta, el tema de las AFPs. Sí. Es importante que esto sea analizado a profundidad, porque donde se ha visto el tema de las devoluciones de las AFPs ha sido en aquellos países donde los estados no han hecho nada o casi nada respecto a solucionar los problemas durante la pandemia. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Hemos hablado de los bonos y el tema de los créditos. Los bonos que han creado en el mes de abril no se terminaron de pagar. Los bonos que se crearon en el mes de abril por única vez, 500 bolivianos en 2 casos y 400 bolivianos en el caso de la canasta, bono canasta, han servido para estos meses. No han tenido otros ingresos los trabajadores, la población. Por el contrario, lo que han recibido ha sido despidos, tanto en el sector público como en el sector privado. El gobierno no ha tenido la capacidad política, la capacidad económica para poder resguardar el tema de los empleos. Hemos visto que han sacado un decreto en el mes de abril y en el mes de junio. Hasta ahora no hay resultados. Manuel, ¿qué es lo que tú respondes? Solo para aclarar y que este tema sea lo más claro posible. No han aprobado los recursos para pagar los bonos. Han aprobado una ley, pero sin recursos. Y es más, ni siquiera ha salido de la Asamblea Legislativa. Y creo que usted sabe que para que una ley se pueda tomar como ley, tiene que ser aprobada en diputados y en senadores. Esta ley con estos 2 créditos ha sido solamente aprobada en diputados y está durmiendo el sueño de los justos en senadores. Sobre el tema de las AFP, hay que ser extremadamente responsables porque estamos en juego la jubilación de la mayoría de los bolivianos. Entonces se tiene que tomar con mucha cautela, con mucha precaución y al final ser muy responsable en las determinaciones que se vayan a tomar en este sentido. Muy bien, les voy a dar 30 segundos a cada uno ya para que hagamos una conclusión y despedirnos porque enseguida tengo ya el hora 23, por favor. Omar. Miren, Miriam, es importante que la población conozca el mal manejo de la política económica desde noviembre. Ha hecho que los ingresos de recaudación tributaria y los ingresos de las empresas estatales caigan. Por esa razón, sumado al tema de la pandemia, que también ha habido mala gestión, porque nunca han llegado los respiradores, no hay pruebas, la gente se está sanando como puede, ¿no? Ante ese panorama, estamos frente a créditos externos. No han dado solución. Nosotros hemos propuesto y hemos aprobado, y el señor Saber, lamento que no conozca, hemos aprobado la ley del bono contra el hambre. No lo ha querido promulgar la señora Áñez, así como las otras leyes. El tema de las clínicas privadas. Permíteme, por favor, porque se me está yendo ya este momento para cerrar el Bolivia Decide. Por favor, Manuel, 30 segundos. Gracias, Mira. En este momento el país tiene la posibilidad de mejorar el combate a la pandemia, a la enfermedad, reactivar la economía y pagar los bonos. Está el dinero disponible y lo único que falta es voluntad política. Lastimosamente al masismo eso no le interesa. Ha hecho un bloqueo político de estos recursos para que no puedan llegar al pueblo boliviano.
Muchísimas gracias, gracias a ambos, Omar Yubra, vocero del MAS, Manuel Saavedra, vocero de Juntos, por entrar en este debate para hablar de los créditos internacionales y los bonos. Y evidentemente la población es la que finalmente va a juzgar, va a tomar una decisión en relación a lo que ustedes están exponiendo, como hoy en este Bolivia Decide. Gracias a ambos, nos despedimos un ratito y en minutos estoy ya en el otro set con el Hora 23.